y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahí me quedo, ¿verdad, brother? ¿Anselmo? Ok, sigo yo. Amén. Okay. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que Jesucristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deberán atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo, porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando les prometió a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Amén. Amén. Ok, entonces, volviendo a lo que estábamos en las preguntas, ¿no? ¿Qué miramos de Dios? En el en el versículo 1, donde dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué veo yo ahí de Dios? Veo que, por ejemplo, iban dos juntos. Nunca iba solo a las personas, sino que este mandamiento o lo que miramos de Dios es que en Mateo 18:20, Jesucristo los mandó de dos en dos. Entonces yo veo ahí a Dios Hijo estando con ellos, porque iban a orar juntos. Eso es lo que yo vi en el versículo 1. En el versículo 6 dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué vemos ahí? Bueno, yo veo que solamente a través de Dios Hijo se pueden hacer las cosas. Recordemos que Dios es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este caso fue Dios Hijo quien
hizo el milagro, pero por medio de ellos, ¿sí? Ahí veo yo la mano de Dios Hijo en este milagro. En el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Dónde veo aquí a Dios? Bueno, veo en el milagro que mismo Dios Hijo lo levantó. ¿Por qué? Porque pronunciaron su nombre, ¿sí? Para que el cojo pudiera levantarse. Entonces, ellos no ofrecieron dinero, ellos no ofrecieron el oro ni plata. Recordemos que en algún versículo anterior, creo que lo tengo más adelante, parece que no, pero ahorita me estoy recordando de eso, que cuando Jesucristo los mandó de dos en dos y dijo también que no llevaran ni oro ni plata. Entonces, esta palabra que Jesús les dijo a ellos, prácticamente lo hicieron. No llevaban oro ni plata y se lo mencionaron al cojo. Pero lo que tenían en el nombre de Dios Hijo, en este caso Jesús, se lo dieron. Le dieron la sanidad. En el versículo 8, dice, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ok, aquí vemos que Dios Hijo recibe la alabanza, recibe la gloria de quien lo había sanado. O sea, de quien recibió el milagro. Ahí veo yo a Dios Hijo recibiendo ese honor, esa gloria. ¿Ok? En el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí aún sigue el cojo recibiendo la alabanza, pero ahora también delante de todo el pueblo, delante de todos aquellos que estaban en el templo. Y es todo lo que yo veo, porque en los otros no pude encontrar nada. Brother Anselmo, creo que es tu turno. Ok, hermanos. A menos que tengan alguna pregunta ellos, o lo hacemos las preguntas después. Dijo que al último, dijo el pastor que hasta okay. Mejor al último, Brother Anselmo, perdón, Sí. perdón, pastor. Me perdí hasta el 4 porque se me fritzó mi teléfono y cambié de teléfono. No estuve atento. Entonces, nomás estuve hasta ahorita que está Dino leyendo, pero ¿Dónde te quedaste, brother? Hasta el 4 al inicio, hasta el número 4 al inicio. No, pero nada más te perdiste la la lectura, lectura. Nada más te perdiste la lectura. Ok. Más la pura lectura me sí, perdí. nada más la pura lectura. Okay. Está bien. Está bien. Ok, amén. Vamos, me tocó a mí lo demás, lo que miramos de Dios. Yo hasta me voy hasta el versículo 13. El versículo 13 que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Lo que yo veo en este versículo de Dios, que como dijo mi hermano Dino, sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero aquí miramos que Dios Padre es glorificado por medio del Hijo. Eso es lo que yo entiendo o miro de Dios en este versículo 13. En el versículo 14, que dice, aquí lo tengo, permítanme, 14. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Lo que puedo mirar ahí de Dios, que nosotros tenemos un Dios santo y un Dios justo. Ahí como dice, al santo y justo, ¿verdad? El único santo, el único justo es nuestro Señor Dios, ¿verdad? Y en este caso se estaba hablando de Jesucristo, que es Jesucristo, pues es el Hijo de Dios y es Dios mismo, amén. En el versículo 15, yo miro de Dios, dice, fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Lo que miro que Jesús dice que Dios es el autor de la vida, y también que Dios resucitó a su Hijo, resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Miramos la resurrección, o sea, ahí habla de que Dios fue resucitado. Fue el autor de la vida y por consecuente, como Él es el que da vida,
y la puede quitar o como sea, pero Él es el que resucitó por medio del Espíritu Santo, fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que veo de Dios en el versículo 15. Y en el 16 dice, por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios le ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Yo veo que en el 16 que Dios es un Dios que sana, un Dios sanador, y que sana completamente, no nomás te sana poquito, sino que cualquiera que sea lo que esté pasando, lo que estés pasando, Dios te sana completamente. Amén. Sea enfermedad, sea lo que sea, dice que Dios es nuestro sanador. Y de ahí me voy a brincar al versículo 18. Dice, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya anunciamos por medio de todos sus profetas, es decir, que Jesucristo tenía que padecer. Miramos que se cumple ahí, miramos un Dios que cumple su palabra, todo lo que Él ya había escrito anteriormente que iba a suceder, se viene cumpliendo. En este caso estábamos hablando de Jesucristo, todo lo que Él padeció, todo lo que Él había pasado, ya se había cumplido. Sus profecías. Amén. Miramos que es un Dios que cumple lo que promete o sus profecías que nos anunció. Amén. Y me voy a brincar hasta el 22. Dice, porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta entre sus hermanos como me levantó a mí. Ustedes le deben atender a todo lo que Él les diga. Lo que yo veo que Dios, bueno, aquí yo sé que Moisés se refería a nuestro Señor Jesucristo. Pero también, aparte de que ahí Moisés se refería a Jesucristo, pues sabemos que Dios también levantó varios profetas, o sea que por medio de profetas anunciaba daba a conocer su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, que el profeta Isaías, el profeta, o sea, eso yo es lo que veo de Dios en el versículo 22. En el versículo 25, ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Y ahí viene la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo veo que Dios es un Dios de pactos. Porque había hecho el pacto con Abraham, el pacto que había hecho que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa promesa o ese pacto nos alcanza también a nosotros, porque nosotros somos del mundo, de toda la tierra. Amén. El 26, cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Pues lo que yo veo ahí de Dios es que Dios cumple sus pactos y sus promesas, ¿verdad? Como dice, cuando Dios resucitó a su Hijo, ¿verdad? Desde mucho antes, se había hablado de que tenía que padecer, que tenía que resucitar al tercer día. Como sigo mirando un Dios que cumple sus pactos y que cumple sus promesas. Amén. Ahora, Amén. paso aquí, brother, para mirar sobre los personajes. Sí, entonces vamos a pasar entonces en qué miramos de los personajes. Bueno, en el versículo 1, donde dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí vemos a dos personas que iban a orar, pero iban unidas. Y si nos vamos, por ejemplo, al libro de Eclesiastés 4:9, dice de esta manera. Permítanme un segundo. Eclesiastés 4:9 dice así: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Y también si recordamos, Jesucristo también los mandó de dos en dos cuando los mandó a sanar y expulsar demonios. Entonces, esto es lo que vemos, o esto es lo que yo veo o vimos de los personajes también. Luego de ahí, permítame otro segundo, en el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué vemos ahí? Vemos un hombre cojo, pero vemos que alguien más lo llevaba. No habla aquí específicamente de quién lo llevaba, tal vez familiares, tal vez sus padres,
En ese momento no se hablaba, no se dice quién lo llevó, ¿verdad? ¿A qué lo llevaban? A pedir limosna. A pedir limosna lo llevaban. Ok. De ahí, en los versículos 3, 4 y 5, que dice de esta manera, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Aquí vemos en estos personajes que el cojo les rogaba a Pedro y a Juan que les diera limosna, ¿no? Pero prácticamente Pedro y Juan lo único que le dijeron, mira, no tenemos nada, ponnos atención, ¿no? A lo que te vamos a decir. Y el cojo cuando escuchó esto de Pedro, él estuvo atento a recibir algo, pero jamás imaginó lo que realmente iba a recibir. Él esperaba recibir dinero, él esperaba recibir alguna moneda, pero jamás imaginó lo que Pedro realmente les iba a dar. Ok, en el versículo 6 mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, ¿qué dijo aquí? Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata. Si nos vamos a Mateo 10, 9, 10, 8 y 9, dice de esta manera. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre en nuestros cintos. Eso es lo que está escrito en Mateo 10, versículos 8 y 9. Entonces ya nuestro Señor ya les había dicho, por eso Pedro y Juan no llevaban ni un quinto en su ropa, no llevaban nada con ellos de valor. Entonces, ¿qué pasa en el 7? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro toma de la mano, todavía no únicamente expresó la palabra o dijo la palabra de sanidad, sino que le ayudó a esta persona a levantarse, ¿sí? Lo levantó para que se pudiera levantar. Entonces en el 8 vemos que él, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí vemos, pastor, si puede poner la cita de Isaías 35:6, por favor. Isaías 35:6. Dice de esta manera: entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El cojo, vemos aquí que el cojo sanó. ¿Y qué hizo el cojo? Se levantó de un salto, no se levantó poco a poco, se levantó de un salto, dice aquí la palabra. Entonces, y entró saltando, todavía de que se levantó saltando, cuando Pedro le ayudó, entró al templo saltando y alabando a Dios. Eso es lo que vemos. Si nos vamos también, por ejemplo, al libro de Isaías 35:10, pastor, otra vez, por favor. 35:10 de Isaías. Un segundo. No, creo que no es esa 35. Me equivoqué de... Nomás era el 6, brother. Nomás era el 6, ¿verdad? Sí, me equivoqué. Disculpen. Es que el 10 habla del gozo que estás diciendo. Y los Ver, redimidos de Jehová volverán ver. y vendrán con Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Tienes razón, brother. Sí. No, Imagínate sí. el gozo que sintió este hombre después de tantos años de estar enfermo, levantarse. Claro. Gracias, pastor. Gracias. Ok, entonces continuamos. De ahí, en el 9, en el 10 y en el 11, dice de esta manera: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios,
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos, y teniendo asidos a Asidos es Pedro y a Juan, agarrados de la mano. sí, Asido es agarrado de la mano. ok, Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que todo el pueblo, o por lo menos los que estaban dentro de la iglesia, vieron con asombro la sanidad de esta persona, de esta persona que estaba cojo por mucho tiempo, me imagino. Y le reconocieron, o sea, no dijeron o no lo negaron o no lo pasaron desapercibido de que era otra persona. Se dieron cuenta de que era el cojo el que había sanado. Entonces, y también se dieron cuenta de que, aparte de que entró saltando y entró alabando, y aún, al entrar saltando y alabando, ellos reconocían que él estaba dando gracias a Dios por lo que había recibido. ¿Ah? Entonces, de ahí todos, me imagino que Pedro todos los llevó al pórtico de Salomón y ahí empezó el discurso. Brother, te toca a ti, Anselmo. Amén. Versículo 12. Voy a irme del versículo 12 en adelante. Dice, cuando Pedro los vio, les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Lo que veo yo de los personajes ahí es de que así como dice el versículo, ¿verdad? Los israelitas, los varones se asombraron y ellos pues quizás creyeron que Pedro y Juan eran los que por medio de ellos había sido hecho el milagro. Por eso a Pedro les aclara, les explica que no. O sea, él les dice, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué se sorprenden? Y a veces, pues bueno, nomás quiero decir eso, no quiero decir, porque ya lo demás es diferente. Pero eso es lo que yo veo ahí, que ellos se sorprendieron, y ellos pensaron que Pedro y Juan eran los que habían hecho el milagro. En el versículo, me voy a brincar a todo el 13, 14 y 15, habla dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerle en libertad, pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De esto nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Lo que yo veo en esos del 13 al 16 es que Pedro les da una explicación de lo que había pasado. Y dice, lo que pasó no fue algo que yo y Juan hicimos, sino que fue quien lo había hecho, el Dios de Abraham, de Isaac, les empieza a dar una explicación ahí. Pedro les explica que no fue por ellos y les da no reciben ellos honra, sino que le dan la honra a Dios y les confronta por lo que habían hecho con Jesús. Aprovecha también para confrontar. Veo que Pedro aprovecha ese momento de admiración del pueblo de Israel o de los israelitas que estaban ahí para confrontarlos con lo que habían hecho con Jesús, que le habían negado y que le habían entregado, y también les aclara que él y Juan habían sido testigos de la resurrección de Cristo. O sea, que no fue cuento, que no fue algo no, fue algo real. O sea, y nosotros, le dice por último, y nosotros somos testigos, pues dice, de que Él resucitó. Es lo que veo yo en estos versículos, ¿verdad? Que Pedro les explica lo que había pasado, que Pedro da la honra a Dios y que los confronta con lo que habían hecho. Y también les explica que lo que pasó fue por la fe, que es por fe en el nombre de Jesús, que fue por la fe en el nombre de Jesús que ese cojo había sido sanado, que no había sido porque ellos
iban a orar o por cualquier otra cosa. Él les aclara bien por qué había sido sanado ese hombre. En el versículo 17 dice, perdón, hermano, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Miro que hombres y gobernantes estaban, y como dice aquí, estaban ignorantes, y no de que, o sea, ignorantes de la palabra más que nada. Ignorantes de lo que tenía que ellos como hombres israelitas, me imagino, si estaban en el templo, también creo que había quizás algunas personas que estudiaban la palabra ahí en el templo, ¿verdad? Porque había mucha gente, dice, ¿verdad? Y él les dice, lo que veo que aun cuando fueran hombres, que hombres, como dice aquí, gobernantes, eran hombres de una cierta posición, me imagino que eran hombres importantes, ¿verdad? Y hombres comunes también, pero tanto comunes como hombres importantes, miramos que dice que eran ignorantes, ¿verdad? Y no quiere decir que no sabían, ¿verdad? Pero la ignorancia que se refiere aquí es ignorantes de la palabra, de lo que estaba sucediendo, porque todo eso que ellos estaban presenciando era algo que estaba ya, como se ha venido diciendo, los profetas lo anunciaron y todo eso, ¿verdad? Eso les trató de decir. Y de ahí me voy a brincar hasta el 25. Disculpen, sí. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Ahí les dice, yo veo que las personas que estaban ahí no eran cualquiera personas, se da eso, dice, ustedes son los descendientes de los profetas. O sea que no era cualquier persona, porque era, pues, lo que veo que eran puros israelitas, no había otro tipo de gente, simplemente dice varones israelitas, o era puro pueblo, puros judíos, se podría decir, ¿verdad? Y el 26, por último, dice, cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convirtiera de su maldad. Lo que puedo mirar ahí de los hombres de que especialmente de este pueblo de Israel, como dice aquí, que fueron los primeros. En primer lugar, fueron los primeros que tenían que haber escuchado la palabra. Porque si leemos en el Hechos 1:8, lo que ya habíamos mirado días atrás, ¿verdad? Si recuerdan Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y dónde estaban ahí? ¿Quién eran los que estaban ahí? Puros personas de Jerusalén, puro israelita. Primeramente fue anunciados a ellos. Cuando a ellos eran los primeros que se les tenía que anunciar el Evangelio. Por eso es lo que yo veo de los hombres hasta ahí. Ahora vamos a mirar las promesas o mandamientos. Mandamientos. Ok, entonces, volviendo otra vez al versículo 1 de Hechos 3, donde dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí vemos como mandamiento que ellos iban a orar. Ya ven que en Mateo 18, 19 dice donde estén 2 o 3 o más, ahí estaré yo. Eso ya viene a ser una promesa también. Si vemos también Mateo 18, 20, o sea, del 18, 19, 20, es lo que dice. Entonces, la promesa, el mandamiento es ir a orar juntos. Porque recuerden que Jesucristo cuando los mandó a liberar demonios, a sanar, fue un mandamiento. Él los mandó. Entonces, la promesa, ¿cuál es la promesa? Que nuestro Señor siempre nos va a estar ahí respaldando. Siempre va a estar con nosotros. O sea, no es porque lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer porque Jesucristo nos está mandando a hacerlo. ¿Ok? De ahí me voy a brincar hasta el versículo número 6, donde dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál es el mandamiento que pidieron en el nombre de Jesús? La promesa es que Jesús va a hacer el milagro. O sea, nosotros somos simplemente portadores de su palabra, somos portadores de lo que Él nos está enseñando y también somos portadores de la fe.
Entonces, Jesucristo va a estar ahí con nosotros, atestiguando, por decirlo de alguna manera, avalando lo que estamos haciendo siempre y cuando lo pidamos en su nombre. Entonces, el mandamiento es ese: todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Y ¿Okay? lo podemos, Y encontré en Juan, ¿verdad? Juan 14:13. En Juan 14:13, si gustan ir, por favor. Juan 14:13, que dice de esta manera: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ok? Eso es lo que dice Juan 14:13. Entonces, volviendo a Hechos de nuevo, en el capítulo 7, dice, perdón, versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la promesa al invocar el nombre de nuestro Señor? Que cuando Pedro le dio la mano a esta persona, a este cojo, inmediatamente sus pies y sus tobillos se sanaron, ¿sí? Se reafirmaron, se pusieron, se afirmaron pies y tobillos. Posiblemente esta persona no solamente era cojo porque se ha de haber caído o porque se lastimó, quizás fue cojo de nacimiento, quizás sus músculos no crecieron, quizás tuvo algún, qué sé yo, algún deterioro en su sistema nervioso, pero lo importante aquí es que cuando Pedro le da la mano y lo levanta por la mano derecha, entonces él no solamente se le afirmaron los tobillos, sino que él saltó, o sea, por la ayuda de Pedro, se levantó inmediatamente de un salto, ni siquiera se levantó despacio. Es todo lo que yo veo acerca de lo que es la promesa de Dios, el que nos respalda, el que nos avala, siempre y cuando que todo lo que hagamos, lo hagamos con fe y lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Brother. Amén. Ok, hermanos, yo los voy a llevar hasta el versículo 16, que dice, y por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Yo veo aquí que, bueno, no sé si lo hice bien, pero lo voy a decir. Es un mandamiento que debemos de tener fe, para que en el nombre de Jesús puedan suceder las cosas. Y yo tomé de referencia Hebreos 11:6, que dice, Hebreos 11:6, lo tienen por ahí, lo pueden buscar. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, por eso yo creo que es un mandamiento, porque dice que el que se acerca a Dios tiene que creer, ¿verdad? Porque si no, o sea, no nos sirve de nada acercarnos a Dios sin fe. Yo veo eso, ¿verdad? Que tenemos que tener fe en el nombre de Jesucristo y acercarnos con fe a Dios. El versículo 18 y 19. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntase y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Yo veo el mandamiento de que nos manda que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Dice, para que nuestros pecados, el arrepentirnos y el volvernos a Dios es el mandamiento. Y hay una promesa con eso, porque dice más adelante, en el 19, por lo tanto, arrepiéntase y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. ¿Verdad? Tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Y en el 20,
y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús. Aquí hay una promesa, ¿verdad? Que cuando nos arrepentimos, porque como dice en el 19, arrepentidos y vuélvanse a Dios. Y para que nuestros pecados sean perdonados, es una promesa. Primero el mandamiento y luego viene eso. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios promete perdonarnos. Pero además de eso, no se queda ahí, no se quedó ahí Dios. Miren, en el 20 dice, para que Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, quien les fue anunciado. Y los tiempos de refrigerio son, estudiando un poquito aquí en la Biblia, son los derramamientos del Espíritu Santo, así como pasó en Pentecostés, y que están activos todavía en nuestra iglesia, ¿verdad? No es que a veces quizás no hemos seguido bien al pie de la letra, como dice aquí, no nos hemos arrepentido y no nos hemos vuelto de todo corazón a Dios. ¿Será que y por eso quizás Dios no nos ha bautizado con su Espíritu Santo nuevamente, ¿verdad? Pero primeramente Dios, yo creo que cada varón que está escuchando esto, vamos a poder en un futuro ser llenos de esos derramamientos del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. El versículo 23. Porque Moisés dijo, el 23. Todo aquel que no escucha a este profeta será eliminado del pueblo. Ok. Todo aquel que no escucha a este profeta será eliminado del pueblo. Bueno. Se refería a Jesús. Sí. Se refería a Jesús, sí. Así, sí, pues, pero es como es una promesa, ¿no, brother? Está prometiendo ahí que si no le escuchamos. Es una promesa, pero de juicio, ¿verdad? O sea, Tipo, también así sí. como Dios promete cosas buenas, promete correcciones también. Sí, pero pues yo nomás lo puse en las promesas, pero sí es una promesa, ¿verdad? De que pues si no hacemos lo correcto, puede venir esto sobre nosotros. Y el 25 nomás dice, ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando a él le prometió a Abraham, en su simiente serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa, ¿verdad? Que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Yo veo esa promesa ahí, ¿verdad? Y es todo lo que podemos mirar de promesas y mandamientos. Vamos a ir ahora a lo que tenemos que evitar. Sí, lo que tenemos que evitar, sí. Nos vamos a brincar hasta el versículo número 12 de Hechos 3. Pues me toca a mí, ¿no? Sí, entonces toca a ti, sí. No, bueno, pero te ayudo. Okay. Entonces dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Bueno, ¿qué debemos evitar? Dice, debemos evitar darnos nosotros el mérito, ¿no? Muchas veces cuando se hace algo o se logra un milagro, lejos de que nosotros mismos expliquemos que la honra y la gloria es únicamente para Dios, a veces nos quedamos callados, a veces no explicamos a la gente de lo que realmente es el poder de Dios, únicamente se hacen las cosas y por eso hoy en día hay mucha idolatría, por eso hoy en día hay muchas cosas que quizás en algún momento de aquella etapa, aquellos santos que ahora glorifican mucho a la gente, es eso, porque quizás esos santos no explicaban que el poder que ellos tenían no eran por ellos, sino por Dios. Entonces, debemos evitar quedarnos con esa gloria que no nos corresponde. Todo lo que se logre hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo es únicamente para honra y gloria de Dios. Nada más. Eso es lo que debemos evitar, vanagloriarnos nosotros mismos. Brother, te dejo. Buenísimo, buenísimo. Y evitar también poner la mirada en el hombre, ¿verdad? O sea, sí, evitar agarrar nosotros el crédito y también evitar, porque los israelitas luego se fijaron en Pedro y Juan, los miraron a ellos, dice que los miraron asombrados.
Una de las Ujú. cosas que tenemos que evitar, ¿verdad?, es poner la mirada en el hombre, porque sabemos que como hombres todos fallamos, pero Dios no nos falla. Amén. En el capítulo, perdón, en el versículo 13 y 14, yo veo, tengo como dice aquí, 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara a un homicida. Lo que tenemos que evitar ahí es negar a nuestro Señor. Porque solamente nosotros sabemos cómo nos comportamos cuando estamos a solas, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando no estamos como en este lugar, reunidos, o cuando, siempre hay momentos donde estamos viviendo nuestra vida aparte de con los hermanos, nuestra vida diaria, pues, en el trabajo, en la casa. Debemos evitar negar al Señor. Debemos procurar como buenos discípulos del Señor, aprovechar cada oportunidad que tengamos, de dar testimonio de Él, de hablar de su resurrección, que es algo que debemos, que hagamos mención del Evangelio, mencionar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También debemos evitar negar al santo y justo que es nuestro Señor Jesús, pues lo mismo, negarle, ¿verdad? Debemos evitar negar a nuestro Señor, y también pues, el negar que somos cristianos, porque a veces nos preguntan o nos dicen y somos, como dice una vez dijeron, somos cristianos de la secreta. No, debemos ser cristianos natural, ¿verdad? Que la gente nos conozca como somos. No somos perfectos, hermanos, ¿verdad? Pero sí tenemos un Dios que nos va perfeccionando poco a poco. Y yo sé que Dios ha hecho algo en cada uno de nosotros. A veces nosotros no miramos, pero sé que Dios está trabajando, no ha acabado su obra, pero lo que está haciendo lo va haciendo bien. Así es que les animo, hermanos, a que no neguemos a nuestro Señor. En el versículo 17, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Bien claro este versículo, debemos de evitar ser ignorantes, especialmente sobre la palabra. Compartí con el hermano Pino ayer que estuvimos aquí juntos un rato, de que sí nos hace falta, hermanos, sí conocemos de la palabra, yo no digo que no conozcamos, pero nos hace falta, lo digo por mí, como meterme a esas clases que tiene los jueves, donde el hermano está hablando de guerra espiritual, de cosas así, porque a veces la gente te va a preguntar algo, y qué triste que si te pregunta algo sobre referente a lo que es de la palabra o lo que sea y no tengas una respuesta. Cuando se nos están facilitando clases, o sea, yo lo digo por mi parte, porque yo quiero aprender más, pero a veces por flojera o por no sé qué no me conecto, pero primeramente Dios, este jueves ahí vamos a estar. Pero evitemos ser ignorantes de la palabra. Tratemos de escudriñar, de leerla, de meditar, como tenemos que estar haciendo. Amén. Versículo 19. También dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Pues aquí evitar el pecado y evitar endurecer nuestro corazón, ¿verdad? Porque y hablando de pecado, no te vayas tan lejos, ¿verdad? De que robar o matar. No, hermano, a veces el pecado es ser indiferente a algo, alguna necesidad o algo, no sé. O sea, evitar pecar, pues, más que nada. Acuérdense que dice que si sabemos lo que tenemos que hacer, lo bueno, y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Y una de las cosas que muchos no hacemos, yo lo digo también por mí, ¿verdad? Por nadie más, ¿verdad? Que Dios me ha dado la oportunidad de compartir el Evangelio y a veces me he quedado callado. Y eso me cuesta
como que dice, me cuenta como pecado, ¿verdad? Porque sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Así es que, pero gloria a Dios que tenemos un Dios que nos perdona, ¿verdad? Y pidámosle, ¿verdad? Bueno, yo le pido pues que me use cada que pueda. El versículo 23. 23. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Debemos evitar cerrar nuestros oídos cuando se nos comparte la palabra. A veces el pastor o el hermano, cualquiera que está predicando, siempre nos dice, pongan atención, no se distraigan. Y ustedes saben que somos bien fácil de distraernos, especialmente ahorita que estamos por Zoom, ¿verdad? Te puedes distraer con cualquier cosa, o puedes tapar la cámara así y ya nadie te va a mirar y dice, para que no me vean, ¿no? Evitemos distraernos, evitemos ser indiferentes a la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que presentarnos cada que nos reunamos a este lugar con humildad, ¿verdad? Como que sabiendo que que va a haber algo que vamos a aprender, porque nunca dejamos de aprender, hermanos. Aquel que ya lo sabe todo, pues yo no sé, ¿verdad? Quién será, pero no hay una persona que lo sabe todo. Siempre estamos aprendiendo, especialmente en las cosas del Señor. En el 26. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar los envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad, pues debemos de evitar ser malos, evitar la maldad. Más que nada, y es todo lo que tenemos, brother. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, quiere añadir algo, estamos para seguir aprendiendo, como dije. Quiero añadir algo que es una promesa en el versículo 19. Si me acompañan ahí, en el verso 19, veo que en la versión literal de la Reina Valera 60 agrega que no solamente van a ser borrados nuestros pecados cuando nos arrepentimos y convertimos, sino que vienen de la presencia del Señor tiempos de alivio, como dice la versión que leyó a uno de ustedes, y otros tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. No hay nada más maravilloso, hermano, que estar en paz con Dios, que estar a cuentas con nuestro Señor. Y cuando son perdonados nuestros pecados, la verdad es que es una carga que se cae de nuestros hombros. El contexto es el perdón de los pecados, ¿verdad? Y esos tiempos de alivio, habla de un alivio de una carga. Es como cuando alguien te quita un fardo, un costal de tu espalda, ¿verdad? De tus hombros. Ese es el alivio que Dios viene, ¿verdad? Pero algo que me llama mucho la atención es que dice que de la presencia del Señor. Ahora nosotros que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados y somos salvos, no solamente, claro que seguimos pecando involuntariamente y tenemos que ir a la presencia, del Señor. Pero creo que este versículo nos da una gran clave. En la presencia del Señor hay tiempos de alivio, tiempos de refrigerio, tiempos de esparcimiento espiritual, tiempos de descanso para nuestra alma. Sobre todo porque cuando pecamos, el enemigo viene a condenarnos. El enemigo viene a oprimirnos. Y si vamos a la presencia de Dios, se rompe eso. Y viene una paz, como dijo Anselmo, Dios nos da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Es lo que quería agregar. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo quería agregar un poquito de historia, como nos dijiste que miráramos también algo de historia, brother. Y expandiendo el tema. Muy bien. Si alguien no tiene, pero si alguien no tiene más algo que preguntar o decir, antes de esto, algún hermano.
habilita tu micrófono el que tenga la pregunta, porque si no, no se oye nada. Bueno, yo soy Braulio. Bueno, yo aquí en el 6 y en el 7, hay una cosa bien importante, en el cual, confirma la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde dice más Pedro dijo, no tengo oro ni plata, no plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies sobre los tobillos. ¿Verdad? En Mateo, el Señor le dice a los apóstoles, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y se pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaron algo mortífero no les hará daño, ¿verdad? O sea que son señales, ¿verdad? De la fe de un creyente. La palabra del Señor dice, yo con los primeros, yo con los postreros. El Señor lo afirma, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? O sea que lo maravilloso del poder de Dios a través de la fe y la convicción que uno tiene en el Señor y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se me estaba yendo la batería, y es una señal, que verdaderamente, si nosotros la ponemos por práctica, ¿verdad? Si nosotros, oramos con aquella convicción, con aquella fe que tenemos en el Señor Jesucristo, lo mismo que pasó con Pedro, puede ocurrir en este tiempo, y son por señal para los que no creen, ¿verdad? Para que se arrepienten, para que glorifiquen a Dios, en estos tiempos. Y así es de que es una señal para nosotros, para confirmarlos y afirmarnos cada día más en la fe del Hijo del Hombre, en compartir lo poquito que sabemos, compartir el Evangelio, ¿verdad? Obrando y hablando con fe, porque el Señor respalda la fe que tú tienes, el Señor respalda la fe que yo tengo. Y así es de que es una señal para nosotros, para afirmarnos, confirmarnos en la fe. Y el Señor te puede usar a ti, me puede usar a mí, en esas grandes señales, maravillosos, para que a través de esas señales haya convicción de los que ven y alaben a Dios. Eso es lo que quería compartirles de este versículo, de esto que yo miro, las señales del Señor Jesucristo para el hombre de fe, ¿verdad? Y en eso, precisamente en esto consiste la fe, en mirar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? O sea que la fe es grande, ¿verdad? La fe en el Señor es grande, y la fe que uno tenga, el Señor la va a respaldar con señales, así como lo hizo con Pedro y como lo ha hecho con todos sus siervos con todos sus siervos, pues, ¿verdad? O sea que es lo que yo miro y quería compartirles de este versículo 6 y 7, ¿verdad? Las señales que hay para el hombre de fe. Amén. Yo quería agregar algo en el versículo 8 y 9, que dice, saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo miro que este hombre al instante supo reconocer que eso fue por medio de Dios y empezó a alabarle al Señor. Se entregó a Él en ese momento, me imagino, porque muchas veces nos pasan cosas extraordinarias a nosotros que ni a veces decimos que fue suerte o pura chiripada que decimos, pero son cosas del Señor, y esta persona al momento reconoció que en quien lo sanó fue el Señor Todopoderoso en ese momento. Por eso él anduvo saltando y alabando al Señor al instante. Solamente quería agregar eso. Quiero agregar en el versículo 3 y 4, es algo que el hombre no debe dejar de hacer, ¿verdad?
ignorar la necesidad de la persona que está fuera del templo, ¿verdad? Es porque Pedro no ignoró la necesidad, ni Juan, de este hombre que estaba en un estado mal totalmente, ¿verdad? Y no ignoró la necesidad de esta persona. Tampoco evitó, ¿verdad? Evitó como otros hacemos, ¿verdad? O podemos hacer, evitar la necesidad de otros, ¿verdad? Las vemos, pero los ignoramos, ¿verdad? Decimos, no tenemos tiempo, ya vamos al templo, o ya vamos a la iglesia, o ya vamos a orar. Ellos se detuvieron, ¿verdad? Antes de orar, ¿verdad? Antes de ir a orar. Eso quiero que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que a veces Dios quiere, en lugar de que te pongas a orar antes, veas la necesidad de otro para poderlo ayudar. Y eso es lo que tenemos que mirar todos, ¿verdad? Como hermanos. Mirar la necesidad para poder ayudar y, como dice, estirar nuestra mano y levantarlo, y lo que Dios nos dio por gracia, darlo a otro por gracia para que se levante. Eso es lo que quería opinar. No quiero alargar, si no les puedo predicar. Ay, gracias. Amén, amén. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿alguien más? Afirmando lo que dice Enrique, si hubieran sido fariseos, hubieran dicho, no, ahorita es tiempo de orar, que dar limosna ni que nada, ¿verdad? Porque no había ese corazón, pero ellos eran discípulos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús siempre tuvo tiempo para el necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pastor, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, ¿Sí me escucha, pastor? Sí. sí te escuchamos. Ok. Yo nomás quería agregar en el 12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, que os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en vosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Lo que yo veo aquí en ese versículo 12, que ellos desde principios, desde el 6, el 7, pues ellos siempre fueron humildes, nunca se vanagloriaron a sí mismos, sino que pues siempre buscaron la gloria para nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo hace todo aquí. Y pues un poquito del 6 también, y si no tengo plata ni oro ni nada que dar en ese momento, pues a pesar de que ellos iban al templo, como estaban ustedes comentando, pues yo creo que es digno de reconocer aquí de que ellos pues se detuvieron ante esta persona que necesitaba algo, y si no llevaban nada, pues al menos le iban a dar o le dieron a esta persona, a este cojo, lo que Dios se les había puesto, lo que Dios les había empoderado antes, que les había dicho, vayan de 2 en 2 y sanen a cojos, a leprosos, a todo enfermo que encuentren, sánenlos en mi nombre. Entonces ellos, fue lo que hicieron en ese momento, siempre se mostraron pues humildes y se mostraron en obediencia a lo que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Es todo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieres expandir el tema, Selmo? Sí, no expanderlo, pero quería dar unos datos que se me hicieron importantes, brother, que leí en el contexto de Hechos. Que nomás ahí rapidito dice, en este capítulo que leímos, el capítulo 3 dice que este milagro fue el primer milagro que hicieron los discípulos. Y fue el segundo sermón de Pedro. Fue algo que se me pegó, ¿verdad? De lo que leí. Otra de las cosas que leí es de que dice que en ese tiempo en ese tiempo había, los que estaban ahí eran puros judíos, pues por eso también en el tiempo, por eso les recuerdan que les decía del versículo de Hechos 1:8, donde dice que primero se iba a predicar en Jerusalén,
pues en Jerusalén había judíos. Por eso ese era el segundo sermón de Pedro. Otra de las cosas que miré es de que cada que los discípulos predicaban, hermano, siempre mencionaban la resurrección de Jesucristo. Tanto así como Pedro, Juan y Pablo da más adelante, pero aprovechaban en cualquier cosa que ellos iban a dar testimonio o predicar, pero siempre se mencionaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Fue algo que leí, pues, También otra cosa que dice es de que en ese tiempo pues estaban todos reunidos ahí en Jerusalén y el dato que leí que en el año 70 después de Cristo fue cuando Tito. era Tito, uno de los, ¿cómo se llama? Emperadores romanos. Sí. Porque él destruyó la ciudad ahí en Jerusalén. No sé, no entendí por qué, pero dice que Tito fue el que, y creo que de ahí fue cuando empezó que empezaron a salir de ahí fuera, fue que la forma que creo que Dios usó para que ellos salieran de Jerusalén. Porque quizás estaban bien cómodos, se da ahí nomás predicando en la casa y todo, y fue algo que Dios usó para que el evangelio se expandiera para los demás lugares. ¿verdad? Después miramos que habla de Roma, de Asia, o sea, de todas las partes demás, pero fue algo que el Señor usó. En ese tiempo también lo que leí dice, un contraste con la iglesia de ahorita, dice, en ese tiempo la iglesia, como dijo Pedro y Juan, no tenemos ni oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, y sanaron al cojo, en este caso. Dice, ahorita hay muchas iglesias que disfrutan de una economía buena, tienen dinero, pero a veces no hay milagros, o sea, no están los milagros. Les hace falta el poder del Espíritu Santo. Tienen económicamente están bien, pero les falta algo, ¿verdad? O sea que hay cosas que contrastan con la iglesia de ahorita, de este tiempo ahorita. Pero eso son solo cositas que se me quedaron grabadas, lo que había leído. Era todo lo que quería. ¿Tú quieres agregar algo más, Tino? No, creo que estamos bien. Solamente enfatizar eso, ¿no? De que en el versículo 1, cuando vemos que iban dos, o sea, nunca fue uno solo, siempre iban dos. Y si recordamos ¿cómo se llama? El versículo del libro de Eclesiastés dijimos, sí, ¿verdad? Sí. Eclesiastés. Sí. Donde la mejor paga es para los dos. Eclesiastés 4. Eclesiastés 4. Mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Entonces, yo considero que sigue siendo importante eso, ¿no? El estar unidos, porque también volviendo a lo que dijo el brother Anselmo, hoy en día el ser humano podemos hacer cosas muy bonitas, podemos hacer ese tipo de reuniones que se nos hacen espléndidas y podemos enseñarnos unos a otros, pero realmente cuando nos llama el Señor para juntarnos o para hacer algo más allá de una simple reunión, no accedemos, no asistimos, ¿no? Entonces, nos hace falta eso, nos hace falta esa unidad. Quizás por motivos de trabajo, por alguna, qué sé yo, algo urgente, se podría cancelar o que el hermano no asista, ¿verdad? Pero yo creo, nada más quiero enfatizar eso. Creo que si realmente en este caso, cuando el pastor nos manda un mensaje que hay que orar o que hay que hacer ciertas cosas, pues debamos unirnos, no solamente en cuestiones de fiestas o en cuestiones de estar juntos para poder compartir la comida o estar cotorreando un rato, ¿no? Sino más que nada en lo primordial en lo que es la oración. Si realmente deseamos la llenadura del Espíritu Santo, así como en Pentecostés, ellos estuvieron unidos, ellos estuvieron invocando el nombre del Señor, ellos estuvieron orando, nunca cesaron de orar. Entonces,
nadie dijo, hoy no puedo ir o hoy no voy a asistir. Todos estaban ahí, estaban unánimes, ellos sabían lo que querían y porque sabían lo que querían, lo obtuvieron. Solamente hasta ese momento cuando todos se unieron. Entonces, solamente enfatizar eso. Creo que nos hace falta eso, desde contestar un mensaje hasta poder ponernos de acuerdo y poder decir, tal día los esperamos, vamos a orar por alguna necesidad, por lo que estemos pasando, por la iglesia, por los enfermos o por las personas que realmente el Señor quiere salvar por medio también de nosotros, ¿no? Entonces, solamente eso, enfatizar eso, la unidad de nosotros mismos. Hermanos, pues permítanme añadir a parte del propósito por el cual estamos leyendo Hechos, el libro de los Hechos. Esto es muy importante porque no queremos que este discipulado se convierta solamente en un estudio bíblico. El libro de los Hechos solamente fue escrito y registrado para que nosotros tomáramos ejemplo de cada cosa que va sucediendo en la historia de la iglesia. Creo que este tiempo de enfermedades como incurables, de enfermedades, de padecimientos, se está requiriendo que nosotros como creyentes confiemos en las promesas del Señor y tomemos el riesgo de orar por los enfermos, de levantarlos. Más que de orar es declarar su sanidad en el nombre de Jesús. Varios de ustedes señalaron esto. Braulio compartió en Marcos 16. Quiero añadir una cosa. Cuando Jesús resucita y las últimas palabras que Jesús dice antes de dar la gran comisión, dice, toda potestad, todo poder, todo poder me ha sido dado a mí en el cielo y en la tierra. Y este pasaje habla, en mi nombre, vayan y hagan esto. Entre las cosas es sanar a los enfermos. ¿Por qué podemos orar por los enfermos y sean sanados? Porque todo poder y autoridad le fue dado a Cristo resucitado y su nombre está en nosotros. No somos cualquier persona, somos los discípulos del Señor. Y yo creo que varios de nosotros hemos dudado, ¿verdad?, de si podemos ser usados, pero creo que la base está en tener en el corazón y en la mente el entendimiento de que Cristo ha resucitado, de que en las aguas del bautismo yo fui sepultado, muerto cuando yo creí en la cruz del Calvario con Cristo. En las aguas del bautismo fue sepultado mi antiguo yo temeroso, mi antiguo yo inseguro, y ha resucitado Cristo en mí. Por lo tanto, yo tengo la autoridad en su nombre. Yo quisiera que nosotros nos pusiésemos esto en el corazón, de que no solamente se está requiriendo en esta época que anunciemos el Evangelio, se está requiriendo que mostremos al Cristo resucitado. La manera en que siempre ellos, cuando sucedía un milagro, recalcaban que fue por el poder de Jesucristo resucitado. Es hasta que se completa la resurrección, mis queridos hermanos, lo vimos en la clase pasada de guerra espiritual, cuando se completa nuestra salvación. La salvación no está terminada en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la primera parte. La sepultura y bajar al infierno y tomar las llaves del infierno y de la muerte es la segunda parte. Y la tercera parte es la resurrección. Hasta que Cristo resucitó, la salvación se completa. ¿Por qué? Porque ahora se trata de que nosotros seamos los pies de Cristo. Por eso me gusta más decir que no somos cristianos, sino que somos discípulos. Entonces los discípulos pues tienen que imitar a su maestro. Entonces no nos dé miedo, hermano. Yo creo que en lo personal, yo les quiero confesar que tal vez ha habido esa duda de, ¿y si no pasa nada? ¿Y si oro por un ciego y no recibe la vista? Hermanos, en los discípulos no sucedía eso, porque eran más sencillos. Ellos simplemente creyeron la orden del Señor y fue en el nombre de Jesús que lo hicieron. Por eso siempre les decían a los demás, no vayan a pensar que fue por mi poder. No vayan a pensar que fue por alguna virtud que tengamos nosotros, algún don maravilloso, ¿no?
Es en el nombre de Jesús que hemos levantado a este paralítico. Pero no sé si les llamó la atención la manera en que ellos lo hicieron. Fíjate, lo primero que hicieron es pedir que el paralítico los mirara. Aunque este pasaje no lo dice, otros pasajes sí lo dicen, donde dice, y viendo que tenía fe, le dijo, levántate y anda. Entonces, hay otros milagros que vamos a ver en el libro de los Hechos. En este caso, no dice que vieran la fe de él, pero sí, de alguna manera, le pidieron que fijara en ellos sus ojos. Ellos querían ver lo que estaba ahí en el corazón de este hombre. No tengo oro ni plata. Muchas veces decimos a los indigentes, no, pues ya ni bajo la ventana porque ni traigo dinero. Por cierto que, paréntesis, yo hace tiempo acostumbraba a no traer nada en mi cartera. Y ahora no. Ahora yo trato de traer 5, 10 dólares, 15 dólares en efectivo, porque es importante ayudar a los necesitados, hermano. Entonces, antes era un pretexto para mí, ay, no traigo cambio. Ahora no. Entonces, cuando se me acaba, acuérdate que cada vez que compras algo tienes la opción de pedir cash en la mayoría de los lugares. Entonces, no te cuesta nada, ¿verdad? Agarras 10 dolaritos y yo los pido en billetes de 5, de 1, de lo que yo pueda ya dar a uno, para que no solamente uno, sino varios sean bendecidos. Entonces, ya no es pretexto. Pero ahora me hace el Señor sentir, bueno, hijo, no solamente necesitan una hamburguesa, no solamente necesitan una Coca-Cola, un refresco, una botellita de agua con ese dólar que le vas a dar. Ahora creo que necesitan un milagro, una sanidad. ¿Te imaginas lo que pasaría si nos atrevemos a hacerlo? Hermano, no te preocupes por los resultados. A él le toca sanar, pero a nosotros nos toca tomar el acto de fe y en esa mano que estiró el hombre, estiró la mano derecha, la mayoría de los hombres somos diestros, somos derechos, estiró la mano derecha para recibir, esa misma mano la agarró Pedro y en el nombre de Jesús lo levantó. Él se arriesgó a que cuando lo levantara cayera de bruces en la calle. Uno dice, hijo, ¿qué pasa si yo levanto un paralítico y en lugar de que se le afirmen sus pies, se cae y me culpan de haberlo dañado? Esa es la falta de fe. Esa es la falta de revelación de que Cristo está resucitado y vive en nosotros. No quiero perder de vista el primero y el segundo capítulo de Hechos. Acuérdense la secuencia. Acaba de decir Anselmo que este es el primer milagro de los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Los apóstoles hicieron muchos milagros antes de la resurrección de Cristo, cuando la salvación no había sido hecha. Pero este es el primero después de la resurrección y ya se considera un milagro. Ya no es lo mismo sanidad que milagro, ¿verdad? Sanidades son enfermedades, pero cuando son cosas así de paralíticos de nacimiento, ciegos de nacimiento, ahí no se requiere una sanidad, se requiere un milagro, o sea, es algo más grande. Entonces, hermano, este fue el primer milagro de los apóstoles. Y así fueron muchos milagros, hermanos. Pero ¿sabes por qué? Porque había mucha sencillez en ellos y porque el capítulo 2 nos habla de la oración persistente y de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperamos, hermano? El capítulo 1 nos habla de una comunión, nos habla de un ser testigos de lo que Dios hizo. El capítulo 2 nos habla de la llenura del Espíritu a través de la oración conjunta y persistente. Y el capítulo 3 empieza los resultados. Hermano, créetela. Yo quiero que me miren. Ahorita estoy viendo a la cámara porque quisiera que me vieran a mis ojos porque quiero hablarte a ti y decirte, tú puedes sanar enfermos. Tú puedes curar a sordos, tú puedes darle la vista a los ciegos, levantar a los que tienen parálisis cerebral en una silla de ruedas, levantar a los que tienen la espalda bífida como nuestra hermanita Ashley, en el nombre de Jesús. Yo sé que uno dirá, bueno, hay diferentes dones, hermano, el nombre de Jesús es para todos. Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y no definió. Ahora, yo sé que hay dones específicos y hay gente que ya tiene el don especializado de hacer milagros. Y otros tenemos otros dones.
pero para todos los discípulos existe la posibilidad de que en cualquier momento el Espíritu Santo te tome y tú no tengas temor. O sea, aquí no intervino mucho la fe del paralítico. Él no sabía lo que iba a pasar. Él escucha las palabras, pero es el jalón de la mano de fe de Pedro. Y dice el versículo que al instante Dios respalda la acción, digamos, temeraria, la acción intrépida de un Pedro y de un Juan, y levanta de la mano, y en lugar de que se caiga el paralítico, se le afirman los tobillos. Ahora, la reacción del paralítico fue saltar, porque ahí ya intervino entonces ya la fe de él. No solamente caminó, saltó de alegría alabando a Dios, dándole gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Hermanos, es tiempo de señales y de milagros, y la nueva generación va a entrar en eso. ¿Cuántos lo creen de veras en su corazón? Antes de decir amén, di yo lo creo, yo lo creo. Por lo tanto, me voy a llenar del Espíritu Santo. Yo quisiera que habilitaras tu micrófono y le pidiéramos al Señor que esa llenura del Espíritu Santo se manifieste. Amén. Se manifieste, hermano, en un parque. Ahora que vamos a salir a los parques, va a haber necesidades. Ahora que vas a caminar, aún por teléfono, mi querido hermano, se están haciendo señales, milagros, liberaciones increíbles. Solo se necesita la palabra en el nombre de Jesús llena de fe. ¿Qué les parece? Amén. Es un desafío. Hechos capítulo 3. Hermanos, este estudio de Hechos no es un estudio solamente. Es un entrenamiento. Amén. El discipulado no es otra cosa más que un entrenamiento. Y aquí todos en este momento somos discípulos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano ahí donde estás. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo levanto mi mano con mis hermanos para tomar la tuya. Yo agarro tu mano, Señor, porque es en tu nombre. Que creamos, Señor, En tu nombre vamos a hacer proezas para la gloria de Cristo, para que la gente sepa que Cristo está vivo, que nuestra religión no está muerta, Echarán fuera que demonios, nuestro paladín está vivo y hablarán resucitado. nuevas lenguas Tú tienes todo poder, Señor amado. y tomaron Tú cosas. vas a llenar de tu espíritu en la calle a personas, Señor. La palabra dice, Señor, Vas a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, Señor. el mismo ayer, hoy y Vas a hacer siempre. obras grandes, maravillosas, Padre. Quita de nosotros todo temor. Quita de nosotros toda incertidumbre. Para que crean, El poder está en ti, Señor, para que se y en nosotros la obediencia. la estación de los hijos de Dios. Perdónanos por la desobediencia, Señor. Sí, Señor. Solo te pido que me llenes de amor por los enfermos, de amor y compasión por los necesitados, Señor. Que lo que me mueva sea tu gloria y el amor a mi prójimo, Señor. El segundo mandamiento, Señor. Si yo no quisiera estar en esas muletas, Señor. Yo no quisiera estar con esos anteojos negros, Señor, todo el resto de mi vida. Yo no quisiera vivir en un mundo de silencio total donde no puedo escuchar el canto de los pájaros, Señor, las melodías de la música, Señor. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, permítanos poner la mano sobre los enfermos en tu nombre, Señor. Queremos verte, Señor, hacer casas grandes. Por lo tanto, nos arriesgamos al ridículo, Señor. ¿Qué me importa quedar en ridículo por hacer el intento? Señor, Satanás no va a podernos engañar, porque si nos está metiendo ese pensamiento, no lo hagas porque vas a quedar en ridículo, y una vez le decimos que no nos interesa. A nosotros nos corresponde obedecer, a Dios le corresponden los resultados. En el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro como pastor de la nueva generación en Cristo, que los varones de nueva generación en Cristo, el grupo de Iron Man, va a ser, Señor, prodigios. En el nombre de Jesús, en Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Nuestro enemigo, Señor, es la enfermedad. Nuestro enemigo es la pobreza. Nuestro enemigo es la incredulidad, la duda,
la blasfemia, el pecado. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre. Y aquí hay hermanos y hermanas que han sentido durante años esa necesidad de curar enfermos, Señor. Pero ha faltado, Señor, la intrepidez, Señor. Ayúdanos a ser intrépidos, Padre, para que el próximo domingo podamos testificar un milagro. Para que el próximo lunes, Señor, podamos decir, se está cumpliendo Hechos de los Apóstoles. Ya no el capítulo 27, 28, ahora estamos en el 29, estamos haciendo historia, Señor. Sigue los hechos del Espíritu Santo, siguen los hechos de los discípulos de Cristo en el año 2020, Señor. Gracias, Padre. Levanta un ejército, Señor. Y si nosotros no queremos, por dudosos, por incrédulos, que nuestros hijos, que nuestros niños pequeños nos pongan la muestra, Señor. Esos niños que no tienen problema con la fe. Porque vimos desde este día, Señor, que es imposible agradarte si no tenemos fe. Así que, Dios mío, nos volvemos niños. ¿Cuántos se vuelven como niños? Amén. Amén. Un niño le dices, mueve ese mueble y él no se pone a pensar si está pesado o no. Él va y lo empieza a mover. Él no tiene argumentos, amén. Él no tiene argumentos. ¿Cuántos renunciamos a los argumentos hoy? Amén. Amén. Yo soy un niño. Di conmigo, yo soy un niño en la obediencia. Aleluya. Yo soy un niño que no duda. Yo soy un niño que no pone argumentos. Yo soy un niño que le cree a su papá. Amén. Que le cree a su papá. Padre, gracias, Señor. Y en este momento no has sido lleno del Espíritu. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo y recibe tu nuevo lenguaje de oración en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Los que ya recibieron el lenguaje de oración, háblenlo en el nombre de Jesús y glorifiquen a Dios. Y los demás alaben a Dios en español con todo su corazón hasta que su corazón empiece a hablar en lenguas. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor. La gloria, la alabanza. Alábale, I love you, Lord. Oh, I exalt you, Lord. Oh, magnificent, Lord. Magnificent, Lord. Te alabamos, magnificente Dios, te glorificamos. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Padre. Señor, sorprende a tus hijos, Señor, que se despierten en esta noche hablando en otras lenguas, Señor. Que mañana al despertar lo primero que salga de su boca sea un idioma nuevo, una alabanza fluida. Estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre hablarán nuevas lenguas. Di conmigo, estas señales seguirán a los que creen. Repite conmigo, estas señales seguirán a los que creen. Yo creo. Pondrán las manos sobre los enfermos y lenguas. ellos serán sanos. Gracias, Padre Santo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. No me avergüenzo de tus dones, Señor. Nunca, nunca me avergonzaré. Padre. Gracias, Señor. Yo siento tu presencia en mis manos, Señor. Que mis manos, Señor, toquen al necesitado. Ah, Dios mío. Queremos escuchar la alabanza de los paralíticos, Señor. Oh, wow. Queremos escuchar la alabanza y los gritos de júbilo del sanado, del que está enfermo de su espalda y de repente se levanta de esa
esa cama, el que está teniendo coronavirus y de repente, Señor, recibe el alivio y empieza a respirar normalmente, Señor. Oh, Dios mío, llévanos a los hospitales, llévanos a las calles, llévanos a las casas de los enfermos, Señor, para proclamar que Cristo Jesús está vivo, resucitado, Señor. Gloria, honra y alabanza sea a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. 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 Queremos evitar, Señor, la religiosidad. Queremos evitar la incredulidad. Queremos evitar el darnos nosotros la gloria. Queremos evitar, Señor, que otros te conozcan. Oh, Dios mío. No, Señor. Oh, Padre, gracias por este tremendo descubrimiento del Hechos capítulo 3, Señor. Qué maravilloso descubrimiento, Señor. Hazlo vida en nosotros, Padre amado. Hazlo vida. Hazlo vida. Gracias, amado Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Hermanos, hasta aquí termina el estudio. Mis momentos más difíciles, Señor, de mi vida, que yo no sabía nada, lo que estaba pasando a mi alrededor, pero ustedes que estuvieron allí, pues se daban cuenta de todo. Así es que, pues le doy gracias a mi Así Padre que fue Eterno hoy, por fue un día 29 de junio. 29 de junio, por un día más de vida, por ese soplo de vida que me dio mi Padre Celestial. ¿Cuántos años han Gracias, pasado? gracias. ¿Cuántos años han Gracias pasado? a todos. ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué año fue? Perdón, el 217. El 2017. Ya. Llevas 3 años de vida, brother. Aleluya. Así es que ahorita estoy chavito. Eres un baby. ¿Alguien más quiere darle gloria a Dios por algo? Amén. 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 Gracias. Le damos al Señor por la oportunidad que nos da por compartir su palabra como grupo, como varones en este día, y le agradecemos, le damos la honra y la gloria por darnos la oportunidad de aprender y de poder llevar a cabo sus mandamientos y sus estatutos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectaron hoy y que están, pues, ¿verdad? Estamos luchando juntos en la unidad, en el espíritu, ¿verdad? Como iglesia, gracias le damos al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Un buen descanso. Que descansen en la presencia del Señor. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Que descansen. En comunión con Dios.